Mucha gente piensa o incluso sueña con tener su propia isla. La mayoría sueña con las aguas cálidas del Caribe o del Pacífico Sur. Gananoque es un pequeño pueblo en el río San Lorenzo en la provincia canadiense de Ontario. Está ubicado en una zona llamada las Mil Islas. Mucha gente, tanto canadienses como estadounidenses, vive en estas islas habitables de la región. No es que algunas de estas islas no se comparen favorablemente con las del Caribe o del Pacífico Sur, ya que algunas tienen verdaderos castillos auténticos. Por dinero, las Mil Islas pueden rivalizar con cualquier otra isla del mundo. La única diferencia es que no están en los trópicos, sino en el río San Lorenzo. La historia más popular sobre las Mil Islas tiene que ver con el aderezo para ensaladas del mismo nombre. Supuestamente, el condimento fue desarrollado por una de las amas de casa de la región. Más tarde llegó al propietario de un famoso hotel de Nueva York, quien lo introdujo en el menú del hotel alrededor de 1890. Sin embargo, no hay evidencia escrita de que esta historia sea cierta. Me ganaba la vida conduciendo un camión. Entregábamos carga en los 48 estados contiguos de Canadá. Trabajaba para una empresa de tamaño medio con alrededor de 100 camiones. Todos los conductores tenían la opción de viajes de larga distancia, regionales o locales. Cada vez que uno de nosotros realizaba un viaje de larga distancia por una semana o más, teníamos la opción de quedarnos en la región local por una semana para pasar tiempo con la familia o volver a los viajes de larga distancia. También podíamos llevar a nuestras esposas en la carretera con nosotros en ocasiones. La mayoría de las empresas de transporte por carretera en todo el país y Canadá dejan a sus conductores en la carretera durante semanas seguidas. Hay pocas profesiones que sean difíciles para las familias. El ejército es probablemente el más difícil, seguido del transporte por carretera y la aplicación de la ley. Trabajé en construcción durante los veranos en la escuela secundaria, así que fue un paso lógico cuando comencé a trabajar a tiempo completo después de graduarme. Para cuando tenía 23 años, era un carpintero bastante decente. A los 19 años, conocí a una oficinista en una panadería comercial. Su nombre era Julie Simpson. Mi nombre es Scott. Scott Mann. Julie y yo nos casamos cuando teníamos 21 años. Ambos éramos felices hasta que el sistema bancario y, por extensión, la industria de la construcción, sufrieron pérdidas graves. Julie y yo hablamos y decidimos que debería intentar conducir camiones. Ganaban un buen dinero, y la mayor desventaja era el tiempo que tenía que pasar fuera de casa. La empresa para la que trabajaba prometió pagar la escuela de conducción de camiones si trabajabas para ellos durante un año después de obtener tu licencia. Julie y yo lo discutimos y decidimos aceptar. Me aceptaron y comencé la escuela. 3 semanas después, obtuve mi CDL de clase A. La semana siguiente, me pusieron en un camión con un instructor de conducción. Era un conductor experimentado que llevaba a personas como yo en la carretera para enseñarnos a conducir. Una cosa es conducir un tractor tirando de un remolque vacío, pero es algo completamente diferente cuando enganchas un tractor a un remolque cargado y pasas de un peso de 35,000 libras a un peso de 80,000 libras. Se suponía que debía pasar 5 semanas con el instructor, pero él convenció al departamento de seguridad de que yo era lo suficientemente bueno como para obtener mi propio camión en tan solo 4 semanas. Una semana lo conduje en la carretera y luego una semana en carreteras locales. Todo salió bien. Organicé para que Julie viniera a la oficina el viernes y recogiera mi cheque de pago. Eso también resultó bastante bien. Podríamos haber depositado los cheques en cuentas de depósito directo, pero a Julie le gustaba recibirlos ella misma. Había estado en la empresa durante unos 9 meses y estaba terminando una semana de transporte local. Mi despachadora, Shirley, me llamó y me ofreció un trato bastante bueno. Teníamos una carga para Vancouver, Canadá, y un viaje de regreso a Montreal. Solo que en realidad no era Montreal. Era a Gananoque. El dueño de la empresa había comprado recientemente una de las Mil Islas. Era increíblemente joven para ser dueño de una empresa de camiones.
No tenía más de 6 o 7 años más que yo. Había 2 casas en la isla, me dijo Shirley, una casa principal y una casa de huéspedes. El dueño y su esposa querían amueblar la casa principal con muebles hechos a mano de la isla de Vancouver. La casa de huéspedes ya estaba amueblada. Mi trabajo, si lo quería, era conducir la carga a Vancouver y luego entregar los muebles del propietario de vuelta. No se esperaba que estuviera listo hasta un mes después, pero estaba listo cuando llegué. Así que el departamento de operaciones de la empresa decidió sorprender al jefe y entregarlo temprano. Ahora, aquí está el trato. No debes decirle a nadie, ni siquiera a tu esposa. No estoy diciendo que ella vaya a decir algo, pero ella viene a recoger tu cheque de pago, y podría decir algo a la persona equivocada. El jefe y su esposa vienen el próximo fin de semana. Esa debería ser más o menos la hora en que llegues allí. Si llegas a Vancouver y te cargan para que puedas regresar, ¿suena como algo que te interesaría? Antes de que pudiera responder, ella intervino. Recuerda, estés de acuerdo o no, no digas nada a nadie. Prométeme que lo tomarás. Y prometo no decirle a nadie. Bien. Bien. Ahora, ¿cómo lo aceptaste y cómo me caes bien? ¿Has visto ese nuevo Peterbilt que está en el patio? Por supuesto que sí. Bueno, es tuyo. Pon tu equipo en él. La carga que llevarás estará en el remolque 2353. Puedes partir por la mañana. Llámame cuando llegues a Vancouver y ten cuidado. Llegué a casa y le dije a Julie que me esperaba un viaje a la costa oeste. A ella no le importó porque el dinero era bueno, pero ambos nos sentimos mal porque estaría fuera casi 2 semanas. Justo después de comenzar a conducir el camión, tomamos algunas fotos de ella para que pudiera llevarlas conmigo en el camión. Viajé a Canadá 4 veces en mi camión. Cada vez que el camión fue revisado, y digo revisado, el único lugar que no fue revisado fue la bolsa que colgaba en el asiento la primera vez que crucé la frontera y en esa bolsa estaban sus fotos. Después de eso, dejé las fotos en casa cuando descubrí que iba a Canadá. Las otras veces que viajé, nunca desaparecieron de la bolsa ni de ninguna otra parte de mi camión, incluido debajo del colchón en el camarote. En ese viaje, dejé las fotos en casa. El viaje fue fácil. El cruce de la frontera fue estándar. Los funcionarios canadienses, como siempre, fueron corteses pero absolutamente meticulosos en sus registros. Llamé a Shirley. Ella informó que los muebles del jefe estaban listos para ser retirados. Los habían traído de la isla temprano ese día en preparación para mi llegada. Cuando llegué a la casa del cliente, solo me llevó 1 hora descargar y otra hora llegar al lugar donde me cargarían. Cargar el remolque llevó mucho más que 1 hora porque cargaron cada elemento individualmente y luego los empaquetaron y aseguraron. Mi camión estaba completamente cargado cuando me dirigí hacia el este. Regresé a los Estados Unidos y me dirigí hacia el este por la Interestatal 90 en Detroit. Me dirigí de nuevo a Canadá. Eran aproximadamente 9 horas de Detroit a Montreal. Conduje hasta Kingston, estacioné por la noche y llamé a Shirley. Ella me dijo que el jefe estaba en la isla y que ya tenía una barcaza. Debía ir al muelle de carga comercial tan pronto como pudiera llegar allí por la mañana y descargarían el remolque y llevarían los muebles a la isla. Estuve allí a las 6, y la carga en la barcaza tomó casi 10. El viaje a la isla tomó unos 45 minutos. Era un tiro recto, pero la barcaza tenía que ir despacio. Fui a la casa de huéspedes para sorprender al jefe. La isla estaba cubierta de árboles. La única forma de llegar al complejo de cabañas que conocía era por un sendero. Había un pequeño patio adjunto a la cabaña. Me di cuenta de que no muy lejos de la casa de huéspedes estaba la casa principal. Parecía enorme. En la terraza de la casa de huéspedes, vi al jefe. Vi a una mujer a su lado y asumí que la mujer era su esposa. Cuando me acerqué, vi que no era su esposa. Era la mía. Me acerqué a ellos y carraspeé.
Ambos se levantaron y se volvieron hacia mí. Les llevó un... Lo siento, Scott. El señor Bradley me pidió que no te diera nada hasta que hable contigo. Seguramente me debes mucho. Dijo que destrozaste uno de sus barcos. ¿Qué más dijo? ¿Se jactó de entretener a mi esposa a mis espaldas? ¿Se rieron los cuatro a mi costa? Julie vino aquí y te dijo que me mantuvieras en la carretera el mayor tiempo posible para que ella pudiera entretener a Bradley. Escríbeme un cheque, Shirley, y no destruiré toda la maldita oficina. Solo le tomó un par de minutos calcular cuánto le debía. Y llamó a la oficina de desembolso y les dijo que me escribieran un cheque. Salí y fui a la oficina de desembolso. Ya tenían un cheque listo. Lo miré. Cambié de opinión. Por favor, transfiérlo a depósito directo. Pero Scott, depósito directo ahora, por favor. Les di mis números de ruta y lo hicieron. Bradley no pudo detener el pago por depósito directo. Luego fui a la casa de Bradley. Estuvimos allí para un picnic un día. Mi esposa probablemente había estado allí por algo más que solo picnics. La señora Bradley abrió la puerta. Se veía y actuaba como si estuviera enferma. ¿Qué puedo hacer por ti?, preguntó. Mi nombre es Scott Mann y solía llevar a su esposo. Estaba llevando muebles a su isla esta mañana y encontré a su esposo haciendo algo con mi esposa. Pensé que le interesaría saberlo. Que tengas un buen día. Un momento, señor. ¿Cómo dijo que se llamaba? Mann. Scott Mann. ¿Y cuál es el nombre de su esposa? Julie Mann. ¿La viste esta mañana? Con mis propios ojos. ¿Estás seguro? Dios santo, señora, por supuesto que estoy seguro. ¿Realmente crees que inventaría algo así sobre mi propia esposa? Caminé hacia mi camioneta y me fui, sin tener ni idea de hacia dónde iba, y me dirigí a la casa de mis padres. No me llevó mucho tiempo ponerlos al día. Mi mamá siempre tenía una cafetera lista y me ofreció una taza. La acepté. Pronto ya estaba estirado en el sofá. Cerré los ojos. Lo siguiente que supe, escuché la voz de mi papá. Julie, sal de mi porche o llamaré a la policía. Pero necesito hablar con Scott. ¿Después de lo que le hiciste?, preguntó papá. Absolutamente no. Pero él no entiende. Oh, creo que él entiende demasiado bien. Has estado durmiendo con su jefe durante 3 meses. ¿Qué tiene de difícil eso? Pero él no sabe por qué. Por supuesto que sí. Eres una perra voluble, por eso. Ahora sal de mi porche. Ella comenzó a gritar mi nombre. Scott, habla conmigo. Por favor, Scott, dame la oportunidad de explicarme. Scott. Scott. Fue un día largo y, pronto, volví a quedarme dormido. A la mañana siguiente, me desperté temprano y fui a mi camioneta. No tenía ni idea de a dónde iba, pero tenía que ir a algún lugar. Abrí la puerta para subir a la camioneta y vi a Julie durmiendo en el asiento. Se levantó cuando escuchó abrir la puerta. Comencé a alejarme, pero ella agarró mi brazo y me volvió a traer. Por favor, Scott, escúchame. No tuve elección. No me vengas con esa mierda. O te diviertes con alguien o no. Scott, solo dame una oportunidad. Repito, estás divirtiéndote con él voluntariamente. ¿Entendido? Sí, pero además, mentiste. Nunca hemos tenido relaciones sexuales. Jesús. ¿Realmente esperabas que creyera eso? Sal de mi camioneta. Ella no se movió, así que tomé su mano y la saqué. Estaba dentro y fuera antes de que pudiera levantar el trasero del suelo. Fui a un restaurante de comida rápida en la ciudad para desayunar. Pedí uno de sus desayunos. Llevé la comida a la mesa,
me senté y empecé a comer. Cuando terminé, fui al banco y dividí nuestro dinero. Mi teléfono sonó repetidamente y varias personas dejaron mensajes. Mi antiguo empleador, Ernest T. Bradley, también dejó uno. Llámame y hablemos o te demandaré por destrozar mi barco y luego irás a la cárcel por amenazar a mis empleados. Y no pienses que no lo haré. Ese fue su primer mensaje. Mira, entretuve a tu esposa. Supéralo. Sucede todos los días. No es la primera esposa a la que le hago esto y no será la última. Traga tu orgullo. Es lo que le gusta y... Lo siento, Scott. El señor Bradley me pidió que no te diera nada hasta que hable contigo. Seguro me debes mucho. Dijo que destrozaste uno de sus barcos. ¿Qué más dijo? ¿Se jactó de entretener a mi esposa a mis espaldas? ¿Se rieron los cuatro a mi costa? ¿Vino Julie aquí y te dijo que me mantuvieras en la carretera el mayor tiempo posible para que ella pudiera entretener a Bradley? Escribe un cheque, Shirley, y no destrozaré toda la maldita oficina. Solo le tomó un par de minutos calcular cuánto le debía. Y llamó a la oficina de desembolso y les dijo que me escribieran un cheque. Salí y fui a la oficina de desembolso. Ya tenían un cheque listo. Lo miré. Cambié de opinión. Por favor, transfiérlo a depósito directo. Pero Scott, ahora depósito directo, por favor. Les di mis números de enrutamiento y lo hicieron. Bradley no pudo detener el pago del depósito directo. Luego conduje a la casa de Bradley. Estuvimos allí para un picnic un día. Mi esposa probablemente había estado allí por algo más que solo picnics. La señora Bradley abrió la puerta. Se veía y actuaba como si estuviera enferma. ¿Qué puedo hacer por ti?, preguntó. Mi nombre es Scott Mann y solía conducir a tu esposo. Llevaba muebles a tu isla esta mañana y encontré a tu esposo haciendo algo con mi esposa. Pensé que podrías estar interesada en saberlo. Que tengas un buen día. Un momento, señor. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Mann. Scott Mann. ¿Y cómo se llama tu esposa? Julie Mann. ¿La viste esta mañana? Con mis propios ojos. ¿Estás seguro? Por el amor de Dios, señora, por supuesto que estoy seguro. ¿Realmente crees que inventaría algo así sobre mi propia esposa? Caminé hacia mi camión y me fui, sin tener idea de hacia dónde iba, y me dirigí a casa de mis padres. No me llevó mucho tiempo ponerlos al día. Mi mamá siempre tenía una cafetera lista, y me ofreció una taza. La tomé. Pronto ya estaba estirado en el sofá. Cerré los ojos. Lo siguiente que supe, escuché la voz de mi papá. Julie, sal de mi porche o llamaré a la policía. Pero necesito hablar con Scott. ¿Después de lo que le hiciste?, preguntó papá. Absolutamente no. Pero él no entiende. Oh, creo que entiende demasiado bien. Has estado durmiendo con su jefe durante 3 meses. ¿Qué hay de difícil en eso? Pero él no sabe por qué. Por supuesto que sí. Eres una perra voluble, por eso. Ahora sal de mi porche. Ella comenzó a gritar mi nombre. Scott, habla conmigo. Por favor, Scott, dame la oportunidad de explicar. Scott. Scott. Fue un día largo, y pronto volví a dormirme. A la mañana siguiente, me desperté temprano y fui a mi camión. No tenía idea de a dónde iba, pero tenía que ir a algún lugar. Abrí la puerta para subir al camión y vi a Julie durmiendo en el asiento. Se levantó cuando escuchó abrir la puerta. Comencé a alejarme, pero ella agarró mi brazo y me detuvo. Por favor, Scott, escúchame. No tuve elección. No me vengas con esa mierda. ¿Estás divirtiéndote con alguien o no lo estás? Scott,
Solo dame una oportunidad. Repito, estás disfrutando voluntariamente con él. ¿Está bien? Sí, pero además, mentiste. Nunca hemos tenido relaciones sexuales. Jesús. ¿Realmente esperabas que creyera eso? Sal de mi camión. Ella no se movió, así que tomé su mano y la saqué. Estaba dentro y fuera antes de que pudiera levantar el culo del suelo. Fui a un restaurante de comida rápida en la ciudad para desayunar. Pedí uno de sus desayunos. Llevé la comida a la mesa, me senté y empecé a comer. Cuando terminé, fui al banco y dividí nuestro dinero. Mi teléfono sonaba repetidamente y varias personas dejaron mensajes. Mi antiguo empleador, Ernest T. Bradley, también dejó uno. Llámame y hablemos o te demandaré por destrozar mi barco y luego irás a la cárcel por amenazar a mis empleados. Y no pienses que no lo haré. Ese fue su primer mensaje. Mira, entretuve a tu esposa. Supéralo. Sucede todos los días. No es la primera esposa a la que hago esto y no será la última. Traga tu orgullo. Es lo que ella quiere y le gusta. Así que dáselo. Si no lo haces, tal vez siga haciéndolo. Ahora regresa aquí y trae mi camión a casa o te denunciaré por robarlo. Además, tendrás que conducir para mí durante otros 3 meses para pagar la escuela de manejo de camiones. Ese fue su segundo mensaje. Dios, qué idiota. Entonces todavía estaba en Canadá. Llamé a su esposa para ver si podía encontrarme con ella en lugar de apresurarme a su casa como lo había hecho antes. Ella aceptó y escuché sus mensajes para ella. Ella ya se sentía mal antes, pero después de escucharlo se sintió aún peor. Al principio no estaba seguro de creerte, pero ahora sí. Voy a darle su merecido. ¿Puedo obtener una copia de este mensaje? Le hicimos una copia. ¿Qué vas a hacer con tu esposa? Preguntó. Pedir el divorcio, por supuesto. Solo que no sé cómo hacerlo. Eso es fácil, dijo ella. Encuentra un buen abogado y ponlo a cargo del caso. Sonaba tan simple. Salí de su casa y volví a la de mis padres. También me preguntaron qué iba a hacer. Les dije lo mismo que le había dicho a la señora Bradley. Mi padre, a su vez, repitió palabra por palabra lo que ella me había dicho. Estaba convencido. Así que comencé a buscar un abogado nuevamente. No tenía idea de por dónde empezar, así que comencé con los nombres en la guía telefónica. Llegué al número 2 antes de encontrar a mi hombre, David Denison, y conectamos de inmediato. Todos en su familia habían sido camioneros, incluido él mismo, hasta que volcó su auto y quedó paralítico de cintura para abajo. Se graduó de la escuela de leyes en una silla de ruedas. Él era el único miembro de su familia que no estaba en el negocio de camiones. Pero todos conocían y respetaban a Ernest T. Bradley. Denison destacó la juventud y habilidad empresarial de Bradley en varias ocasiones. De hecho, todos los que lo conocían lo respetaban. Tenía un lugar enorme en la comunidad. Patrocinaba equipos deportivos, programas de arte y donaba a todas las causas benéficas. Denison se negó rotundamente a creerme cuando le conté por primera vez lo que había descubierto en Canadá. Estaba del lado de Bradley, y yo estaba listo para irme y buscar otro abogado. Pero decidí contarle toda la historia. Finalmente, comenzó a creer. Vaya, esto va a sacudir la comunidad. Si se divulga esto, ¿cómo quieres manejarlo? ¿Tan discretamente como sea posible o quieres hacer mucho ruido? Todo lo que quiero es obtener un divorcio lo más barato posible. Según entiendo, no debería aparecer en los periódicos. Pero el motivo del divorcio será adulterio. Si eso significa que se divulgará por toda la ciudad, que así sea. Pero no habrá crueldad mental o diferencias irreconciliables. Ella engañó y eso quedará registrado.
Puede ser complicado si ese mensaje es todo lo que tienes. Los tribunales casi exigen pruebas visuales en estos días, especialmente cuando se trata de un hombre de su calibre. Bueno, intentémoslo. De acuerdo, la llevaremos a la corte en los próximos días. ¿Tienes alguna idea de dónde estará? Ya sea en el trabajo, en la panadería, o en casa o en Canadá con él, supongo. Bueno, ciertamente no podemos servirla en Canadá, así que intentaremos servirla en casa o en el trabajo. Eso me parece bien. Puedes comunicarte conmigo en mi teléfono celular o en la casa de mis padres. Estaba cansado de vivir con mis padres, así que pasé los siguientes días buscando mi propio apartamento. Encontré uno que no era el más lujoso ni el mejor de la ciudad, pero era mío. Una semana después, Julie consiguió un trabajo. Mi padre tenía un pequeño taller de soldadura. Nunca mostré interés ni inclinación por la soldadura, pero eso estaba comenzando a cambiar. Me convenció de ir a trabajar con él solo para sacarme del apartamento. Tanto él como mi madre pensaban que pasaba demasiado tiempo encerrado. Pensé en trabajar para otra empresa de transporte de carga, pero nunca sentí mucho entusiasmo por eso o por cualquier otra cosa en realidad. Así que fui a un taller de soldadura. Mi papá tenía una camioneta con equipo de soldadura portátil y principalmente hacía reparaciones. De vez en cuando, un cliente pedía algo especial y mi papá lo fabricaba. Julie intentó hablar conmigo algunas veces, pero después de que la demandaron, todo pasó por nuestros abogados. Nuestra primera reunión fue aproximadamente un mes después de que ella recibió la citación. Su abogado, por supuesto, intentó que se retirara el cargo de adulterio. Me negué rotundamente. Bradley fue nombrado en la petición de divorcio, y Julie estaba desesperada por mantener su nombre fuera del caso de divorcio debido al adulterio. Podría arruinar su reputación en la comunidad. Él no se merece eso, argumentó. Exploté. ¿Estás hablando en serio? Es un desgraciado que roba esposas y toda la comunidad necesita saber sobre él. Julie se levantó de su asiento. Si trataras mejor a tu esposa, no podrían haberla robado. Estalló una discusión entre nosotros que solo pudo ser terminada enviándonos a habitaciones diferentes. Cuando nos calmamos y volvimos a la misma habitación, ella intentó nuevamente que borrara su nombre. No voy a hacer eso, así que olvídalo. ¿Por qué estás? ¿Por qué estás tratando tan duro de protegerlo? ¿Planeas casarte con él? ¿Todavía te diviertes con él? Para tu información, él y yo seguimos saliendo. Así que sí, todavía me divierto con él. Su abogado simplemente puso la cabeza sobre la mesa, gimió y sin levantarla dijo, acabas de admitir frente a tu esposo y 2 oficiales de la corte que cometiste adulterio. Eso probablemente es lo peor que podrías haber hecho en este punto. No me importa, dijo ella, luego se volvió hacia mí para responder a tu otra pregunta. Diré que sí, que voy a casarme con él tan pronto como se divorcie. ¿Entonces crees que te ama? Pregunté. Por supuesto. Dejé mi teléfono en la mesa y escuché su mensaje. No lo dijo en serio. Solo estaba tratando de enfurecerte. Me reí viendo al señor Denison sacar un sobre de su maletín y sostenerlo frente al escritorio de Julie. Su abogado lo interceptó, lo abrió y sacó el contenido. Leyó la nota adjunta, luego miró las fotografías una por una. Entregó el paquete a Julie. Ella miró las fotos primero, luego leyó la nota. Señor Mann, estas pueden ayudarte en tu divorcio. Las primeras 5 fueron tomadas en la isla hace 3 semanas. Esta mujer es la esposa de su peluquero. Ella dejó a su esposo para pasar el fin de semana con mi esposo. Las siguientes 6 fueron tomadas en nuestra casa. La semana pasada estaba fuera de la ciudad con mis padres. Esta es la mujer que recogió en el bar. No tengo idea si está casada y no me importa. No conozco su nombre y dudo que mi esposo lo sepa tampoco. Ella fue solo otro pedazo de culo, al igual que tu esposa.
La carta estaba firmada por Cynthia. Todas las fotos mostraban a Bradley y las dos mujeres. Julie puso las fotos de nuevo en la mesa, se levantó y salió de la habitación. No la volví a ver hasta que llegamos a la corte. Dividimos todo. Ella recibió la mitad de nuestro dinero, sus joyas, vajilla, cubiertos y ropa. Ella se quedó a vivir en nuestro apartamento. La caída de Bradley en desgracia fue muy rápida en la comunidad. Su reputación quedó arruinada y los 3 equipos deportivos que patrocinaba dejaron de existir. Cynthia recibió la mitad de todos los activos que tenían, lo que significaba que era dueña de la mitad de la empresa de transporte y de su casa. La isla en Canadá solo fue para él porque ella no la quería. Él envió a mi abogado una factura por la matrícula de la escuela de manejo de camiones, acusándome de renunciar sin cumplir los términos de nuestro contrato. El señor Dennison inmediatamente le envió una carta diciéndole que besara nuestros culos mutuos. Cynthia llamó para decirme que ignorara la carta y preguntó si quería volver a trabajar como gerente de operaciones para una empresa de transporte. Estuve tentado pero lo rechacé. Durante el próximo año más o menos, descubrí que si me esforzaba, gracias a la paciencia y habilidad para enseñar de mi padre, podía cortar algunas buenas piezas de metal. También me di cuenta de que disfrutaba haciéndolo. He salido con chicas, pero nunca he tenido una relación significativa a largo plazo. 1 o 2 veces vi a Julie y siempre nos reconocimos mutuamente. El negocio de transporte de Bradley se vendió y nunca más vi a Cynthia. Pero vi a Bradley ocasionalmente. Él me conocía, pero estoy seguro de que no me habría reconocido como el hombre en la luna cuando trabajaba para él. Era uno de cientos de conductores y él solo nos veía ocasionalmente. Mientras aprendía a soldar, descubrí que me gustaba trabajar con metal. Así que además de hacer reparaciones en el taller y usar el camión para reparaciones en el lugar, comencé a hacer cosas pequeñas como veletas, bisagras pequeñas para portones y postes para buzones. Mi padre y yo rara vez trabajábamos los fines de semana, pero una tarde de domingo me encontré trabajando en una veleta bastante ornamentada. Tenía problemas con sus proporciones y la miraba fijamente, esperando que la solución apareciera por sí sola. No escuché abrir ni cerrar la puerta, pero sentí la presencia de alguien y miré hacia arriba. Era Julie. Ninguno de nosotros dijo nada. Ella estuvo parada un par de minutos, luego tomó un taburete de metal y se sentó. ¿Podemos hablar?, preguntó. No tengo nada que decir, ¿vale? Solo escucha. Ella se inclinó hacia adelante. No tengo una buena razón para hacer lo que hice. Tú y yo teníamos una buena vida. Teníamos suficiente dinero, un buen apartamento. Nos amábamos. Al menos eso creo. Entonces, ¿por qué decidí de repente acostarme con Bradley? La respuesta es simple y complicada al mismo tiempo. Podría intentar culparte y decir que estabas ausente demasiado a menudo, porque eso era una de las frases que él me daba y después de un tiempo me las creía. También dijo que me tratabas mal cuando estabas en casa, y después de un tiempo también creí eso. Dijo que casi todos los camioneros encuentran a alguien con quien divertirse en la carretera. Y después de un tiempo me imaginé mentalmente que te divertías con una camarera en el estacionamiento o con una camionera. También dijo que los camioneros nunca ganan lo suficiente para tratar bien a sus mujeres. Y después de un tiempo me convencí de eso. Él era, y probablemente aún lo es, un hijo de puta astuto. Y yo era tan ingenua como él. No sucedió de la noche a la mañana. Él trabajó en mí durante meses. Luego Shirley empezó a trabajar en mí, diciéndome lo bien que Bradley podría tratarme si se lo permitía. Me dijo que ella podía controlar tus movimientos para que nunca tuviera que preocuparme de que te enteraras. También me dijo que la señora Bradley le había dicho que no necesitaba entretenimiento tan a menudo como su esposo. Así que le permite dormir con diferentes mujeres porque lo hace un mejor esposo para ella.
Me dijo que la señora Bradley tenía que aprobar a las mujeres con las que él dormía y que solo me aprobó a mí porque me vio cuando fui a buscar tus cheques. Esa mentira suena tonta ahora, pero no era cierta entonces, lo sé ahora. Me senté y escuché. Cuando pensé que se había calmado, hablé. ¿Por qué me estás contando todo esto ahora? No lo sé. No creo que quisiera contarte nada. No la verdad, de todos modos. No quería que supieras lo tonta que fui. Siempre pensé que inventaría una historia que sería tu culpa. Y se me ocurrieron algunas mentiras, pero nunca pude contarte ninguna de ellas. Esta tarde, mientras pasaba por tu tienda, te vi y me detuve. No tenía idea de qué iba a decir, solo tenía la intención de decir algo si me lo permitías. Pero lo que dije resultó ser verdad. ¿Y qué esperabas que fuera? Solo que sepas que no fue tu culpa de ninguna manera. Fueron todos mis propios deseos egoístas y las situaciones inventadas que él creó para mí. También quería que supieras que, creas o no, nunca dejé de amarte. Ahí es donde creo que estás mintiendo. No creo que puedas amar realmente a alguien y aún así mentirle o engañarlo. Tú has hecho ambas cosas. Incluso querías casarte con él, si recuerdo correctamente. ¿Sigues divirtiéndote con él? No puedo explicarlo mejor de lo que ya lo he hecho. Y no estoy saliendo con él. No desde el día que vi esas fotos en la oficina del abogado. Ella se sentó por unos minutos más observándome trabajar. Supongo que será mejor que me vaya. Se levantó Scott. La miré. ¿Puedes perdonarme lo suficiente como para darme otra oportunidad? Negué con la cabeza. Ya terminó. ¿Sabes cómo salir? No había logrado mucho desde que se había ido, excepto para reafirmar mi opinión de que mi antiguo jefe era un imbécil del más alto orden y que mi ex esposa era más tonta que una caja de rocas. Me preguntaba qué habría pasado si no hubiera ido a esa isla para sorprender a mi jefe. ¿Seguiría manejando un camión y recibiendo las obras? Decidí que sería más feliz fabricando veletas y yéndome a la bancarrota. Un día en el correo, recibimos un folleto para el Festival Renacentista. Nunca había oído hablar del Festival Renacentista. Tenía fotos de personas haciendo justas y caballeros paseando por ahí con armaduras. Había imágenes de vendedores vendiendo armaduras, espadas, cuchillos, disfraces y cualquier otra cosa asociada con el Renacimiento. Se suponía que estaba justo al lado de la autopista en Maryland, y aprendí de este folleto que Maryland tiene dos deportes estatales, justa y lacrosse. No creí que la justa fuera un deporte oficial en ningún estado, así que investigué la información y descubrí que era verdad. Decidí ir. Pasé todo el día allí, la mayor parte del tiempo mirando los productos de los vendedores y observando a los participantes. Había mucho dinero rodando por el recinto del festival, y me di cuenta de que podía obtener mi parte. Había varios fabricantes de espadas y cuchillos y armeros en el lugar. Me encantaron las armaduras y los escudos. Regresé a casa, hice mucha investigación y diseñé mi primer escudo y espada. También busqué en internet un calendario de festivales renacentistas. Hice 5 escudos y 7 espadas y los llevé al festival más cercano que pude encontrar. Me adelanté un día para hablar con algunos de los vendedores. Conocí a un vendedor que estaba vendiendo lo que pensaba que eran las espadas y cuchillos de la más alta calidad. Le ofrecí un trato. Yo mantendría lo que tenía y vería si se vendía, y él recibiría una comisión. Dudó, pero aceptó. Iba a quedarme a pasar la noche, pero no había habitaciones disponibles cerca del festival, lo que hablaba de su popularidad, así que conduje a casa. Rara vez confiaba en los desconocidos, pero no tuve la oportunidad de venderlo yo mismo. El vendedor, Teddy Waikaf, me llamó el domingo por la mañana y me informó que todo mi material había desaparecido. Me enviaría un cheque. Tenía un nuevo negocio. Pasé las siguientes semanas fabricando más y más cosas para festivales.
Teddy exigió 10 espadas y 10 escudos para el próximo festival, que se celebraría la semana siguiente. Logré tener 4 de cada uno listos. Mientras tanto, seguí ayudando a mi padre con su negocio. Nos llamaron para arreglar la puerta de entrada al camino de entrada. Aparentemente, el arco de la hija chocó contra la puerta sin esperar a que se abriera. Me dijeron que había alcohol involucrado. Salí afuera y vi una enorme puerta en el camino de entrada circular. La casa detrás de la puerta era enorme. Conocí al propietario, el señor James Jamsen. Al principio, empecé a rechazar el trabajo porque pensé que era demasiado grande para nosotros. Esta puerta tenía casi 10 pies de alto, pero decidí intentarlo. Lo único que nos costaría era tiempo y algo de metal si la arruinaba. Pasé la mayor parte del día pensando en qué herramientas necesitaría y luego volví a la tienda para ver qué teníamos que pudiera usar. Encontré un par de grapadoras que pensé que podrían funcionar y volví al día siguiente. Trabajé durante unas 2 horas y ya había hecho algunos progresos cuando una mujer de mi edad me trajo un té helado. Se llamaba Hannah y vivía aquí. Fue su acompañante quien causó el daño. Tenía mi propia comida, pero ella vino 2 veces con té helado y se quedó a hablar. Cada vez que llevaba 2 días de doblar, torcer, enderezar y soldar. Pero arreglé la puerta. El segundo día, Hannah vino con bebidas y un sentido del humor. Disfruté de su compañía. Alrededor del mismo tiempo, me interesé por las armaduras. Eran populares en los festivales y me preguntaba cómo hacerlas. Cuánto tiempo llevaría, cuánto costaría construirlas y, finalmente, si sería posible ganar dinero con ellas. Salí con una mujer que conocí en la biblioteca cuando estaba investigando. Nos encontrábamos al menos 2 veces por semana y nos divertíamos cada vez que estábamos juntos. Sin embargo, esta relación, al igual que otras que había tenido, se desvaneció después de unas pocas semanas. Había un cine en el centro comercial. Rara vez iba al cine, pero un viernes por la noche estaba tan aburrido que fui. Apenas se apagaron las luces cuando Hannah y su novio entraron. Se sentaron directamente frente a mí y su brazo inmediatamente la rodeó. Menos de 5 minutos después de que se apagaron las luces y comenzaron los avances de las próximas películas, escuché a Hannah decir: «Si me tocas de nuevo, te cortaré los huevos». Su brazo rodeó su hombro. Ella se levantó y su compañero le rogó que volviera. Los seguí. Tenía que admitir que ella no tomaba ninguna tontería de él. No estaba lo suficientemente cerca como para escuchar, pero estaban discutiendo. Decidí intervenir, algo que nunca había hecho antes. «Lo siento. Hannah, ¿estás bien?» Ella me miró. Le llevó unos segundos reconocerme. «No, no estoy bien. Ese idiota tiene más brazos que un pulpo y estoy cansada de apartarlo. ¿Te importaría llevarme a casa?» «En absoluto». Empezamos a caminar hacia mi coche cuando otro chico se acercó a nosotros. «¿Estás bien, Hannah?», preguntó. «Ahora sí». «¿Quieres que te lleve a casa?», preguntó él. Ni siquiera me miró antes de decir que sí. Se dirigieron a su coche sin decirme una palabra. «¿Cómo estás?», como si ni siquiera estuviera allí. Me quedé allí y los vi alejarse. Sacudí la cabeza y me fui a casa. Unos días después estaba en su casa. Había una barandilla a lo largo del camino entre la casa y la piscina que necesitaba atención, así que el señor Jameson me pidió que volviera. Hannah me vio y vino a saludar, pero nunca mencionó el incidente en la película. Me molestó un poco ser completamente ignorado en la película y no estaba de humor para charlar. Ella entendió la indirecta y se fue. Al día siguiente volví con algunas piezas de repuesto. Era una barandilla prefabricada, así que las piezas de repuesto eran bastante asequibles. Ella estaba caminando hacia la piscina y se detuvo a charlar. Yo prácticamente la ignoré. Había disfrutado de nuestras conversaciones cuando estaba. «¿Estás enojado conmigo?»,
Preguntó. ¿Recuerdas la semana pasada en el teatro? Pregunté. ¿Te refieres cuando estaba con el pulpo? Sí. ¿Y qué fue? Me pediste que te llevara a casa. ¿Recuerdas eso? Por supuesto. ¿Y luego qué pasó? Nada. Jimmy apareció y me llevó a casa. ¿Y no viste nada malo en eso? No. ¿Lo viste tú? No, si tú no viste nada. Supongo. Agarré el martillo y empecé a golpear el metal solo para hacer ruido, pensando que ella se iría. Eso no tiene sentido. Supongo que sí. Ella estaba impaciente. No veo el punto. La miré directamente a los ojos. Ese es el problema. Comencé a golpear el metal de nuevo. Ella captó la indirecta y se fue. Me llevó el resto del día terminar la barandilla. Mi interés en la armadura creció y hice mucha investigación sobre cómo se hacía. Construí mi primer traje y estaba muy orgulloso de él. Envié una foto a Teddy para ver qué pensaba. Quédate con escudos y espadas, dijo, riendo. Eres bueno en ellos. La armadura necesita un poco más de trabajo antes de que alguien la compre. Unos días después, estaba sentado en un bar local tomando una cerveza y viendo un partido de béisbol cuando Hannah se sentó a mi lado. Voy a encontrarme con unos amigos para tomar algo. ¿Te gustaría unirte? Preguntó. No, gracias. Estoy bien así. Se levantó y comenzó a irse, pero vaciló. Me miró. ¿Alguna vez me vas a decir qué hice para hacerte enojar si tienes que hacerlo? Mejor aún. Disfruta tus bebidas. Ya casi había terminado mi cerveza y estaba a punto de irme cuando ella regresó. Oh, Dios mío, Scott. No quise ignorarte en el teatro. Ese pulpo me puso tan enojada que no me di cuenta de lo que estaba haciendo. Por favor, acepta mis disculpas. Supuse que había dicho algo en la mesa sobre nuestra conversación y alguien la había corregido. Disculpa aceptada. Ella sonrió. ¿Ahora te unirás a nosotros? Hizo una pausa. Por favor, solo una copa. Te debo al menos eso. Le devolví la sonrisa. Lo haré. Gracias. Todos tomaron una copa y la noche resultó divertida. 2D. Ellos, no recuerdo sus nombres, recordaron a Hannah sus modales. Durante toda la noche sentí lástima por ella. El grupo se dispersó y todos nos preparamos para irnos. Salí con Ginny. Me senté junto a ella en la mesa. Le pregunté por Hannah, y me dijo que habían sido amigas durante mucho tiempo. Mira, Scott, no soy su mejor amiga, pero estoy cerca de ella. Hay algo en ti que le gusta. Se arrepiente de haberte tratado como lo hizo. Me lo dijo. Demonios, se lo dijo a toda la mesa y te lo dijo a ti. Tienes que darle crédito. Llámala. ¿Tienes su número? No. Dame tu teléfono. Lo hice, y ella puso el número de Hannah en él. Llámala. Estaba trabajando en la tienda la mañana de la semana siguiente cuando Hannah entró. Supuse que había obtenido la dirección de su padre. ¿Te divertiste esa noche? Sí. Me gustan tus amigos. Eso es bueno. ¿Pero qué hay de mí? ¿Qué pasa contigo? ¿Te gusto? Me disculpé, si recuerdas. Recuerdo. Entonces, ¿por qué no somos amigos? Preguntó. Sonreí. Creo que estamos trabajando en eso. Pedir disculpas no significa automáticamente amistad. Solo significa que te das cuenta de que cometiste un error y te arrepientes de lo que hiciste. Así que te disculpas. Esa persona puede o no aceptar tus disculpas. Yo las acepté. Pero eso no significa que vayamos a ser mejores amigos.
Solo significa que acepto que te das cuenta de lo que hiciste y lamentas haberlo hecho. Siempre y cuando la disculpa fuera sincera. Fue sincera. Estoy de acuerdo. Bien. Entonces vamos a cenar. Me reí. ¿Por qué no? Preguntó. Será una buena manera de trabajar en el desarrollo de nuestra amistad. Está bien. ¿Cuándo? ¿Por qué no esta noche? Y así sucedió. Hannah y yo cenamos, y nuestra amistad comenzó a fortalecerse. 2 meses después, nuestra relación floreció, y pronto queríamos pasar todo nuestro tiempo juntos. Ella venía a la tienda solo para sentarse y estar cerca de mí, y ambos disfrutábamos ese tiempo. Yo podía trabajar y ella podía leer. No necesitábamos hablar ni interactuar. Solo estar cerca el uno del otro era todo lo que necesitábamos. Una noche, durante la charla en la cama, descubrí que ella se había casado recientemente. Sin embargo, me sorprendió cuando me dijo que John Jamsen no era su verdadero padre. Ella y su madre solo se habían casado hace 7 años. Tenía un hermano mayor, y su padre murió 2 años después. Su madre se casó con Jamsen. El padre tenía una empresa de transporte, y su hermano Ernest quería hacerse cargo y dirigirla. Él tenía 6 años más que Hannah, y muchas personas pensaban que era demasiado joven. Pero Hannah y su madre decidieron darle una oportunidad. Demostró tener una aptitud real, y la empresa comenzó a prosperar. Me levanté de la cama, nos serví a ambos una bebida y volví a la cama. Cuéntame sobre tu hermano. Yo dije. Ya te he contado casi todo. Al menos las cosas más importantes. La esencia es que la empresa de transporte iba bien. También que él y mi ex, Sil, compraron una isla en Canadá. Luego alguna perra se le metió, y terminó divorciándose y vendiendo la empresa. Aparentemente, el marido de la perra comenzó a trabajar para él como conductor y pensó que podrían ganar algo de dinero a costa de mi pobre hermano. La esposa se involucró y lo sedujo. Arreglaron para que el marido sorprendiera a la esposa y a mi hermano juntos en su isla. Sil se divorció de mi hermano, se llevó la mitad de la empresa y luego se vieron obligados a venderla. ¡Qué par de malditos ladrones! Terminé mi trago de un sorbo. ¿Cuánto le extorsionaron? Pregunté. Mi hermano nunca me lo dijo, pero deben haber conseguido algo. ¿Conoces sus nombres? No, pero ya no importa. Decidí contarle lo que realmente sucedió. Pero me di cuenta de que sería el fin de nuestra relación. Así que decidí arrancarle el último pedazo de su trasero. Dejé mi vaso y tomé el suyo. Y lo dejé también. Después de un rato, fuimos al dormitorio y empezamos. Cuando nos calmamos, casi me convencí de no decirle quién era. Pero sabía que una vez que le contara la verdad, mi trasero estaría en problemas. Estábamos en su casa y de todos modos me iba a casa. Así que me vestí. Me senté en el borde de su cama, poniéndome los calcetines y los zapatos. Llegó el momento y empecé. Volvamos a la historia del divorcio de tu hermano. ¿Lo que me contaste es la versión oficial o su versión? Me dijo que era la versión oficial. ¿Por qué? Porque no fue así en absoluto. ¿Qué quieres decir? Entonces le conté la historia real. A mitad de la historia, saltó de la cama y simplemente me miró fijamente. Terminé diciendo que lo único que Julie y yo obtuvimos de todo esto fue un divorcio, no dinero de extorsión. Cuando terminé, todo lo que dijo fue, «Estás mintiendo. Sal de aquí». No estoy mintiendo. Es la verdad. Me lanzó una almohada. Estás mintiendo. Vete y no vuelvas. Con esas palabras, me dirigí hacia la salida. Odiaba que hubiera terminado así. La vida siguió. Tuve otro estancamiento social,
y no había forma de que pudiera encontrar una salida del estado en el que estaba. Una noche tuve la sensación de derrochar, así que cené en un restaurante muy bonito. Terminé mi comida, me limpié la boca con la servilleta y miré a mi alrededor. Unas mesas más allá de mí estaban sentados Hannah y su hermano. En su mesa había una pequeña tarta con velas. Señalé al camarero que estaba listo para pagar la cuenta. La trajo y pagué. Me levanté y me acerqué a la mesa de Hannah y me senté. Ambos me miraron como si fuera un extraterrestre. Su hermano habló primero. ¿Estás seguro de que estás sentado en la mesa correcta?, preguntó, claramente sin recordarme. Sí, y creo que deberías contarle la verdad a tu hermana sobre tu divorcio. Ella lo sabe. ¿Quién demonios eres? Pero obviamente ella no sabe la verdad, así que deberías contarle la verdadera versión. Vete al infierno, Scott. ¿Qué estás haciendo? Estaba casi gritando. Vete de aquí. Un camarero apareció mágicamente. ¿Hay algún problema?, preguntó. Este tipo, dijo Hannah, señalándome. Vino aquí sin invitación y amenazó a mi hermano. Quiero que se vaya de aquí. Por supuesto, señor. Voy a tener que pedirle que se vaya. Miré primero a Bradley. Eres un verdadero cretino. Luego miré a Hannah. No sé por qué nunca hablas con la ex esposa de él, pero ve al juzgado y mira mi registro de divorcio. Entonces sabrás la verdad. Solo sal de aquí, dijo ella. Me fui y decidí que esta sería la última vez que la vería. Trabajé en mi taller en el diseño de mis últimos pasatiempos. Estaba casi demasiado ocupado para verla de todos modos. Había un festival programado para el fin de semana siguiente. Llevé algunos escudos conmigo, así como muestras de mis hachas y cota de malla para mostrarle a Teddy. Él me consiguió un pase de vendedor, y conduje por la entrada. Cuando llegué, él estaba hablando con una joven vestida con traje de época. Me quedé esperando mientras hablaban. Miró en mi dirección, me reconoció, y me invitó. Por favor, ven. Diana, este es Scott. Scott, Diana. Él se giró hacia ella. Scott es el diseñador y constructor de algunas de nuestras cosas, y entiendo que puede tener algunos productos nuevos. ¿Es eso cierto, Scott? Me reí. Sí lo es. Saqué algunos artículos nuevos de mi camioneta. Tanto él como Diane los miraron como si fueran tesoros. No podía apartar los ojos de su corpiño. Cada vez que se inclinaba hacia adelante, yo lo hacía con ella, esperando ver más, pero estaba demasiado apretado para dejarme ver mejor. Pasé mucho tiempo con ellos e incluso cené con ellos. La cena fueron empanadas de carne y té helado de otro vendedor. Quería preguntar sobre su relación, pero no parecía ser un buen momento para hacerlo. Había mucha gente alrededor, renovando amistades y contactos de otros festivales. Al menos la mitad de las personas estaban vestidas con trajes de época. Algunos hombres estaban representando combates de espadas para su propio entretenimiento. Estas peleas servían como ensayo para los combates frente al público que comenzarían al día siguiente. No recuerdo haber visto a tanta gente divirtiéndose tanto. Teddy tenía una carpa en el área reservada para vendedores y recreadores, y me instalé con él por la noche. Cuando las cosas se calmaron, le pregunté sobre Diane. Ella y su hermana son las organizadoras de este festival, así como de muchos otros en todo el país. Todos adoran cuando ella viene. Ella y yo hemos sido amigos durante años. De hecho, si no estuvieras aquí esta noche, ella estaría aquí. Oh, mierda. ¿Por qué no dijiste algo? Habría ido al motel. No, no habrías ido. Incluso si te hubiera dejado. No habría una habitación libre a 50 millas a la redonda. Cuando los invitados comenzaron a llegar al día siguiente, los recreadores fueron aún más divertidos para socializar.
Y Diane fue un gran éxito, como siempre. Como me dijeron una y otra vez, pasé todo el fin de semana con Teddy. Varias veces ocupé su puesto mientras él y Diane se retiraban a su tienda. Tuve mucho tiempo para socializar con los otros vendedores y visitantes. Vendimos todo lo que Teddy tenía en stock, además de lo que traje conmigo. Fue un fin de semana rentable. Decidí que viajaría a otros festivales. El festival terminó el domingo. Ayudé a Teddy a desmontar su mostrador y a empacar todo. Era un viaje de 8 horas a casa, así que me convenció de quedarme una noche más. El próximo festival estaba a 18 horas de distancia. Podrían empezar a montar el miércoles para abrir el festival el jueves. No pensé que tendría tiempo suficiente para hacer el manto de malla, pero le dije que lo intentaría. Cuando llegué a casa, fui directo al taller y me puse a trabajar. Era tarde cuando comencé a bostezar y me di cuenta de que estaba cansado. No había dormido mucho durante el fin de semana. El reloj marcaba casi las 2 de la mañana cuando salí. Para cuando llegué a casa, eran alrededor de las 3. No pasaron 5 minutos cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y Hannah literalmente cayó en mis brazos. Olía a alcohol. Había 2 agentes de policía parados detrás de ella. ¿Eres Scott Mann? Sí. ¿Ella es tuya? La conozco, pero no es mía. ¿Estás seguro? Insiste en que eres su novio. Ni siquiera cerca. La última vez que la vi, me llamó mentiroso y me echó de su casa. Así que te prometo que no soy su novio. Lo cual no era del todo cierto. La última vez que la había visto fue en un restaurante, pero eso no cambiaría nada para ellos. De acuerdo, vamos, Tommy, vamos a recogerla. Tommy debió haber sido su compañero, porque dio un paso adelante y tomó una de sus manos. ¿A dónde la llevas? Le pedí que pasara la noche en la sala de sobrios. No, no hagan eso. Me haré cargo de ella. ¿Estás seguro? No. Pero no puedo dejar que pase la noche en la cárcel. La dejé vestida y la puse en la única cama que tenía, la mía. Dormí en el sofá, que era mejor que el colchón de aire en la tienda de Teddy. Pero hubiera preferido mi cama en su lugar. Había una mujer roncando y ebria tendida. En ella. Estaba a punto de quedarme dormido cuando escuché los sonidos de alguien enfermo. Me levanté de un salto y corrí a mi dormitorio. Era demasiado tarde para el cubo de basura porque estaba esparcido por todo el suelo. Ella me miró, luego sintió la necesidad de vomitar y lo hizo. Me llevó unos 2 segundos decidir qué hacer. Salí de la habitación y cerré la puerta. Me fui a la cama en mi sofá con una sonrisa en la cara. Cuando me desperté a la mañana siguiente, abrí la puerta de mi dormitorio y casi pasé por alto. Salir del olor. No había forma de que pudiera ducharme, afeitarme y vestirme en esa habitación que olía tan horrible. Así que fui al trabajo. No había sabido nada de ella en todo el día, y esperaba que siguiera dormida cuando llegara a casa. Estaba equivocado. Ella se había ido y todo estaba impecablemente limpio. Ni siquiera quedaba un olor residual a vómito. Me dirigí directamente a la ducha. Busqué una nota o algo, pero no había nada. Cuando fui a la cama, descubrí que incluso había cambiado la ropa de cama. Solo tenía un juego, así que ella debió haberlos lavado, probablemente al mismo tiempo que la ropa. Trabajé incansablemente pero nunca logré terminar la nueva malla de cadena. Teddy pasó por mi casa y recogió algunos escudos, espadas y hachas que había guardado. Discutimos si contratar a un par de hombres para ayudar, pero ambos nos dimos cuenta de que no había suficientes hombres de metal. Luego discutimos cómo entrenar a algunos y decidimos hacerlo así. Colocamos anuncios en el periódico regular y en el boletín del festival. Era viernes por la noche y estaba en el taller trabajando en inventar una máquina que hiciera malla de cadena más rápido de lo que tenía tiempo para hacerlo.
Ya había varias máquinas en el mercado, pero pensé que podía hacerlo mejor. Se estaba haciendo tarde y estaba cansado cuando sonó un golpe en la puerta. Era una Hannah muy sobria. Gracias por salvarme de la cárcel. Me puse de pie y asentí. Intenté limpiar después de mí mismo. ¿Todo estaba bien? Volví a asentir. Ella no sabía qué decir mientras ambos nos quedábamos mirándonos. Mira, ha sido un día largo y necesito dormir un poco. La empujé hacia afuera, cerré la puerta con llave y me dirigí a mi coche. Buenas noches. Estaba a punto de entrar en mi coche cuando lo escuché. Tenías razón, mi hermano mintió. Lo siento. Simplemente le hice un gesto con la mano sobre mi hombro, subí al coche y conduje a casa. Las armaduras continuaban fascinándome. Después de que Teddy criticara la primera armadura que hice, investigué mucho y hice otra que usé como modelo para otras armaduras. El trabajo era intensivo en mano de obra, consumía mucho tiempo y era muy desafiante, pero me encantaba la actividad. Sentía que estaba listo para hacer mi debut. Lo llevé al siguiente festival y a Teddy le encantó. Podríamos haberlo vendido algunas veces más, pero queríamos usarlo como muestra de mi trabajo. La gente lo miraría, comentaría sobre él y si quisieran comprar uno para ellos mismos. Discutimos qué cambios querían hacer en su pedido. Mi vida en el festival era buena y rentable. Compré un remolque y llevaba herramientas y suministros conmigo para que cuando me mudara de un festival a otro pudiera trabajar en mis productos. A veces trabajaba en un puesto frente a los visitantes, a veces en el área privada de un vendedor. Una noche entre festivales, estaba hablando con mi padre y expresé mi asombro de que los objetos de metal renacentistas pudieran tener tanto éxito. ¿Quién iba a pensar que tanta gente estaría interesada en la armadura y podría permitírselo? Estas cosas no eran baratas. La temporada de festivales había terminado y comencé a salir con una chica que conocí en un concesionario de coches local. Estaba pensando en comprar una camioneta nueva. La camioneta de soldadura de mi padre era vieja, así que pensé que pondríamos equipo de soldadura en mi camioneta, venderíamos su camioneta vieja y yo podría comprar una más nueva y más grande. Ella le hizo un servicio a su camioneta y yo admiré la nueva camioneta. Parados afuera del concesionario, entablamos una conversación y terminamos intercambiando placas de matrícula. Una semana después tuvimos nuestra primera cita, luego una segunda y así sucesivamente. Una noche la llevé a casa y me invitó a entrar. Tomamos una segunda copa y me senté en nuestro sofá. Después de un rato empezó a insinuar, después se levantó y me llevó a su dormitorio. Me fui a mi casa alrededor de las 3 de la mañana. Todo el camino a casa. La comparé con Hannah y con la última vez que nos divertimos con ella y no pude decidir cuál era mejor. Esa relación duró buenos 4 meses antes de que termináramos. Mi teléfono me recordó que lo había estado ignorando toda la noche y tenía mensajes para mí. 3 de Hannah. Scott, por favor llámame cuando recibas esto. No me importa la hora que sea. Por favor. La tomé por su palabra. Ella respondió después de 2 timbres. Hola, Scott. Su voz estaba ligeramente ebria. ¿Te desperté? Creo que me estaba quedando dormida. Estaba tratando de mantenerme despierta esperando tu llamada. De acuerdo, llamé. ¿Qué es tan importante? Quería que supieras que mi hermano mintió sobre su divorcio. Tenías razón y lo siento. Ya te has disculpado por eso. ¿Hay algo más? Sí. Hubo una pausa. ¿Podemos volver a vernos? Te extraño. Honestamente, no hay manera de que tú y yo salgamos sabiendo quién es tu hermano y que tuvo un romance con mi esposa. Si estuviéramos en una relación seria, inevitablemente nos encontraríamos con él y yo siempre estaría incómodo. No voy a someterme a ese tipo de tormento. Pude ver que estaba llorando. Sabía que ibas a decir eso,
pero estaba esperando que no lo hicieras. Adiós, Scott. Los festivales renacentistas estaban en pleno apogeo. Organicé un pase de vendedor, compré una tienda de campaña y equipo de camping, y salí a la carretera. La mayor parte del tiempo ayudaba a Teddy en su puesto, y cuando no lo hacía, trabajaba en crear nuevos artículos para vender. Durante la temporada baja, mi armadura mejoró drásticamente y vendimos al menos un disfraz en cada festival. Podríamos haber vendido más, pero cada uno llevaba mucho tiempo hacerlo. 2 días después de que cerrara un festival, Teddy llamó y me preguntó si podía trabajar en su puesto en el siguiente. Le dije que sí. Estaba cerca del lugar del festival, así que trajo su remolque con todo lo que necesitaba. Cargué mi camión y dejé el remolque en casa. Tomé su remolque. Trabajé en 3 festivales seguidos e incluso hice algunas señalizaciones mientras los asistentes miraban. También pude trabajar en mi máquina de cota de malla, y para el tercer festival ya la estaba demostrando también. El próximo festival al que iba a ir estaba cerca de Filadelfia y duraba 11 días, era uno de los más grandes del país. Por lo general, se llevan a cabo de jueves a domingo, pero este comenzó un jueves. Duró todo el fin de semana. La semana siguiente y el fin de semana siguiente. Pasé 2 semanas en casa trabajando en materiales para ello, principalmente armaduras. Mi padre se había convertido en un experto en escudos, hachas y espadas. Trabajé hasta tarde todas las noches. Una noche, muy tarde, sonó el timbre de mi puerta. La abrí, y una muy ebria Hannah cayó en mis brazos. ¿Es tuya?, preguntó uno de los 2 policías que estaban con ella. Si eso la mantiene fuera de la sala de desintoxicación esta noche. Supongo que sí. La llevé medio cargada, medio arrastrada a mi dormitorio y simplemente la dejé en la cama. Me duché, me afeité, me puse mi pijama y tomé ropa para el día siguiente, por si acaso ella tenía una recaída y se ponía enferma. A la mañana siguiente, miré a una Hannah que aún dormía. Estaba tratando de decidir si quedarme e intentar hablar con ella o simplemente dejarlo así. Me fui a trabajar esa noche. Cuando regresé a casa, la casa estaba perfecta de nuevo. Incluso había limpiado mi cocina. En el baño, el cepillo de dientes y la pasta de dientes no estaban donde solían estar, así que los puse donde debían estar. El cepillo de dientes estaba húmedo, al igual que el pañuelo en el lavamanos. Saqué una cena de enchiladas del congelador y la puse en el microondas. Me comí la cena pero nunca la saboreé. A la mañana siguiente, fui al Festival de Filadelfia. Llevé conmigo todos los materiales que tenía para escudos y cota de malla. Planeaba hacer muchas demostraciones. El primer día fue genial, y solo mejoró a partir de ahí. El primer domingo, tuve una multitud viéndome prácticamente todo el día. Teddy y yo estábamos agotados cuando el festival cerró por el día. Por la noche, el área de vendedores siempre tenía un ambiente festivo. Se preparaba comida, se tocaba música, se bebía alcohol, se ensayaban peleas de espadas, se reparaban o probaban trajes y se acicalaban caballos. Me senté fuera de mi tienda cuando las cosas se tranquilizaron y pensé en lo agradable que sería tener a alguien con quien acurrucarme en mi tienda. Hannah probablemente estaba disponible, pero simplemente no podía traerme a llamarla. Las multitudes casi no existían el lunes, pero el tráfico de personas era constante. No se podían romper récords de asistencia ese día. Era la mitad de la tarde y estaba demostrando lo tedioso que es recolectar cota de malla. Levanté la vista y vi a Hannah mirándome. Continué con la demostración y pedí preguntas a los que me estaban viendo. No hubo ninguna, y la gente simplemente se fue. Hannah se paró junto a mí. ¿Te gusta hacer esto?, preguntó. Sí, me gusta, respondí. Eres bueno en ello. Se alejó y desapareció entre la multitud. Nunca la vi de nuevo durante el resto del espectáculo. Mis padres llegaron el miércoles y trajeron más escudos y hachas.
Les mostré todo y no parecían estar encantados con lo que estaba haciendo. Les mostré dónde estaban los vendedores. En mi tienda. Es por eso que vamos a comprarte una autocaravana, dijo mi padre. Sabía que discutir con ellos no los detendría. Además, pensé que era una buena idea. Me llevó una semana encontrar la que quería. No necesitaba clases de manejo ya que tenía una licencia de conducir clase A, así que simplemente los abracé a ambos, les agradecí y compré un remolque para llevarlo detrás de mí. Acondicioné el remolque para poder trabajar en él cuando fuera necesario. También conecté electricidad desde la furgoneta hasta el remolque. Resultó ser una gran máquina. Me concentré en la armadura mientras mi padre trabajaba en los escudos, espadas y hachas. A ambos nos gustaba mucho hacer este tipo de trabajo. Al ver mi auto, Teddy se puso celoso y preguntó si ya había sido bautizado. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Bueno, ¿alguien se ha divertido en él ya?, preguntó. No, respondí. Él sonrió. ¿Te importaría si Diana y yo? Me reí. Ayúdate tú mismo, dije. Le mandó un mensaje de texto y ella llegó en 10 minutos. Tomó su mano y se fueron. Cuando regresaron, estaban tomados de la mano y riendo. Queremos que seas el primero en saberlo, dijo Teddy. Diana y yo nos vamos a casar. Ella me abrazó. Fue tu autocaravana la que lo puso en su lugar, dijo. Gracias. No los vi mucho ese fin de semana, pero mi autocaravana olía a perfume y algo más. Había estado en casa por una semana cuando Hannah vio la furgoneta y se detuvo. Le mostré el interior y le impresionó lo suficiente. Es mucho más grande que una tienda de campaña, dijo. Sí, lo es, dije. Es una cama doble, ¿verdad?, preguntó. Sí, y un gran armario. Por supuesto que es grande. Parece que el cuarto de la ducha puede albergar a 2 personas. Supongo que sí. Estábamos en la sala de estar de la autocaravana y ella se acercó a mí. ¿Ya fue bautizado?, preguntó. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque sabía a qué se refería. Bueno, ¿alguien se ha divertido en él ya? ¿Ya estás en ello? Mentí. No. Es completamente nuevo. Bueno, casi susurró. Podemos hacerlo ahora o podemos hacerlo este fin de semana. Estábamos en el patio delantero de la casa de mis padres, así que el ahora al que se refería era imposible. ¿Qué quieres decir? ¿Este fin de semana?, pregunté. Tendremos mucho tiempo después de que cierre el festival esta noche. Podemos hacerlo entonces. Lo siento, pero eso está en el sur de Virginia. Incluso si estuviera de acuerdo, es un viaje demasiado largo para ti. Tienes razón, dijo. Entonces simplemente iré contigo. ¿No escuchaste lo que acabo de decir? Comenzó a tirar de mi camisa, acercándome a ella. Scott, admitiste que soy la mejor que has tenido, y tú eres el mejor que he tenido. Además, estoy enamorada de ti, y sé que te gusto más que un poco. Me voy de aquí el martes a las 5 de la mañana. No te esperaré, dije tímidamente. No tendrás que hacerlo. Tenía razón. Para la medianoche del lunes, había desempacado sus cosas, reunido sus utensilios de cocina y estaba en la cama de la furgoneta justo después de que me pusiera al volante. El martes por la mañana, llegó y se sentó en el asiento del pasajero. Se encontró con Diane. Al final del día, Teddy y yo cerramos el pabellón. Diane y Hannah estaban en la furgoneta preparando la cena cuando llegamos. Nunca había comido nada que cocinara Hannah, pero estaba muy bueno. Después de que Teddy y Diane se fueron, Hannah se ofreció a hacerse cargo, ¿y quién era yo para decir que no? Al principio, su familia intentó convencerla de que la única razón por la que la dejé venir conmigo era para vengarme de su hermano, ya que él había convencido a todos de que Julie y yo éramos los culpables de su divorcio, no él.
Aparentemente, ninguno de ellos había ido a la corte para ver la verdad, y ellos, como Hannah, le creyeron. Hannah les proporcionó copias de mi petición de divorcio y de la petición de su excuñada. Él se quedó en la ciudad y fue responsable de un par de divorcios más antes de decidir que mudarse al otro lado del país sería mejor para su salud. Tomó esa decisión después de recibir un disparo en el trasero con perdigones de una escopeta manejada por un marido enojado. Gracias por ver. Espero que lo hayas disfrutado. Así que suscríbete a mi canal y mira el próximo video.